nudo superior izquierdo y en el centro de la barra. Estos son algunos ejemplos. Si hay alguna duda, me paran, ¿sí? Bueno, en ocasiones ciertas estructuras complejas pueden ser estudiadas como una serie de estructuras triarticuladas. Después vamos a ir viendo ejemplos, cómo se van haciendo los cortes y demás. Y bueno, un caso es el que vamos a presentarles a continuación, donde le vamos a mostrar, ¿sí?, los triarticulados elementales, con los que vamos a trabajar únicamente con triarticulados formados por 2, 3 o 4 barras adecuadamente vinculadas. Esperen que meto gente. Ahí está. Integra, ¿sí?, cómo se van presentando las articulaciones y cómo las vamos a ir desmenuzando en subestructuras triarticuladas, o sea, con 3 articulaciones. Ahí tenemos una, ahí tenemos otra, ahí tenemos otra, y después nos van a quedar las 2 patas y el intel, digamos. Bueno, resolución de casos simples, vamos a comenzar por eso, y bueno, vamos a ir complejizándolo un poquito. Resolver una estructura implica poder conocer en todo punto el valor de los esfuerzos característicos. ¿Sí? En nuestro curso vamos a limitarnos únicamente a la resolución de estructuras triarticuladas para obtener los diagramas de momento flector únicamente, limitándonos a determinar su forma y signo, pero no su valor. No nos interesa el valor, ¿sí?, sino la forma de los gráficos y su signo, ¿sí? Como les dijimos antes, es un método de estática gráfica, y nosotros lo damos porque les da a ustedes una intuición del viaje de cargas y cómo se va comportando una estructura, ¿no? Ese es el fin también del curso, de la teoría de las estructuras. No solamente que hagamos cuentas y resolvemos integrales, sino que también veamos cómo se va comportando una estructura. Bueno, ¿qué se debe cumplir? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo elemental para la resolución? Que se tengan que cumplir las 3 ecuaciones de la estática, más una de sumatoria de momentos relativos. ¿Sí? Esto es lo que se ve en estabilidad 1 en segundo año, por eso les decimos que lo repasen antes de arrancar con ANES 1, digamos. Se tiene que cumplir la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y sumatoria de momentos en un punto igual a 0. Y la cuarta ecuación es una ecuación de momento relativo. Se tienen que cumplir estas 3 ecuaciones más la de momento relativo. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? ¿O sigo? Vamos bien. Bien. Bueno, para ilustrar la resolución de los casos más simples, porque estamos resolviendo casos simples, vamos a mostrarles las siguientes estructuras. Ahí tenemos una estructura triarticulada, ¿sí? Y ahí vemos, o sea, le sacamos los 2 vínculos de segunda especie y tenemos la estructura triarticulada. No vamos a dibujar los vínculos dobles porque vamos a hallar las reacciones de manera gráfica, o sea, como les dije anteriormente, solamente la dirección, el sentido, pero no su valor, no el módulo. Bueno, vamos a ver primero cómo se resuelve un triarticulado mediante un par. ¿Sí? Acá vemos una estructura triarticulada cargada con un par. Recuerden que tenemos 2 chapas, ¿sí? La chapa de la izquierda, que es la que se encuentra acá a la izquierda de la articulación. Perdón, la chapa de la derecha es la única que se encuentra cargada con este par. Y bueno, volvemos acá a lo que vimos antes. Se tienen que cumplir las 3 ecuaciones de la estática y una ecuación de momento relativo. Para que se cumpla, ¿sí?, la ecuación de momento relativo, la única dirección posible para la reacción del vínculo izquierdo es que la recta que pasa por la articulación y por el vínculo sea igual a 0. O sea, si yo tomo un momento acá en la articulación y miro hacia la izquierda, la única forma de que el momento valga 0 es que la recta de acción de la fuerza pase por, o sea, el eje baricéntrico de esta barra. Entonces ya ahí nos está dando la pauta de cuál es la dirección de esa fuerza. En este caso en particular, la misma coincide con el eje de la columna izquierda. Ahora lo vamos a ver. Ahí está. Ahí se ve claramente. Si yo tengo un par cargado en forma positiva, la única forma de que se cumplan las 3 ecuaciones de la estática y la ecuación de momento relativo es que esta fuerza pase por esta barra
¿sí? Y el sentido, ¿cómo te lo va a dar? Y el sentido, o sea, el sistema reactivo va a ser contrario al activo. Por ende, si el par es positivo, la única forma que esta cupla sea negativa es con este sentido, digamos. Hasta ahí van. Una vez que determinan la dirección, el sentido y por dónde van a pasar las fuerzas, tienen que, digamos, dibujar los diagramas de esfuerzos característicos. Entonces, esta barra es 0 en la barra vertical, y en la barra horizontal en el dintel lo que van a tener es el par aplicado en este punto, positivo, y después se va haciendo 0, ¿por qué? Porque te la va disminuyendo el valor del momento flector esta fuerza, perdón. Bueno, ahí les explico bien que se cumple la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y que la única dirección posible de la reacción del vínculo derecho es que sea paralela al vínculo izquierdo. En sentido de ambas reacciones se termina de modo de que el par que forme, resulte equilibrante al par aplicado, lo que les expliqué recién. Recuerden que los diagramas son cuantitativos. Perdón, no son son cualitativos, no cuantitativos. Bien. ¿Alguna duda de cómo se resuelve esta estructura, este triarticulado? Seguimos. Fuerza aplicada a una chapa, en una chapa. Observamos las estructuras. La chapa de la izquierda está descargada. La dirección de la reacción del vínculo izquierdo, ¿cómo va a quedar definida? Bueno, va a quedar definida por la recta que pasa por el vínculo y por la articulación. O sea, es como el ejemplo anterior. La dirección de esta fuerza va a pasar por la barra esta vertical. Pero ahora nos falta determinar por dónde va a pasar la fuerza en el vínculo de segunda especie. ¿Cómo lo vamos a resolver? Con lo que vimos en estabilidad. O sea, como es una estructura que estamos trabajando en el plano, la tenemos que descomponer o equilibrar, o sea, vamos a descomponer o equilibrar una fuerza, y cómo lo podemos resolver únicamente si conocemos el punto. ¿Y cómo obtenemos el punto? Bueno, ese punto va a ser la intersección del sentido de esta fuerza, ¿sí? Que nosotros ya la obtenemos de entrada, y la dirección de esta fuerza, que es la fuerza activa, digamos. Una vez que obtenemos el punto, lo unimos con esta articulación, y nos va a dar digamos, la dirección de esa fuerza. Y después, para equilibrar ese sistema activo, hacemos el polígono y le damos el sentido correspondiente. Ok, eso queda claro. Después armamos, como siempre, el diagrama de momento flector. ¿Sí? Vamos tomando momento, punto a punto, y vamos construyendo los diagramas, que obviamente van a ser o constantes o lineales, no van a ser parabólicos. ¿Ok? ¿Sigo? Profe, entonces no hay caso, o sea, no existe caso de que haya cargas distribuidas En este curso no. en estos casos de. En Perfecto, nuestro listo. curso no. No. No sé si Carlos o Daniel quieren agregar algo. No, no, porque el Perdón, no lo objetivo de escuché. esto es que ustedes puedan, ahora después vamos a pasar a hiperestáticos, calcular las flexibilidades mediante estática gráfica. ¿Sí? El objetivo es más conceptual y de manejo de la estática gráfica en hiperestáticos y ver cómo se pasa, cómo se coloca, cómo se generan los triarticulados en los hiperestáticos. ¿Sí? Pero esto es fundamental, lo que está explicando Fernando, porque si no le agarran la mano a esto, fíjense que esto va a ser un triarticulado dentro de una serie de triarticulados dentro de un marco cerrado, ¿sí? O un marco compuesto por marcos cerrados, de un hiperestático. Y lo que permite la resolución de estos es ver cómo van viajando las fuerzas. Hay un seguimiento de cómo van bajando las cargas hasta, hasta la cimentación, digamos, ¿no? hasta los vínculos. Y es un repaso del concepto del equilibrio muy importante. Que el concepto del equilibrio, insisto una vez más, no hay que perderlo de vista nunca. ¿Sí? Se puede teorizar mucho, pero las 6 ecuaciones de la estática, o 3 si el problema es plano,
nos hacen ver si un montón de cosas. Si lo que estamos haciendo está bien, por más que haya en el medio muchas integrales, derivadas, etcétera, el concepto del equilibrio es fundamental. Y esto ayuda a irlo incorporando. Listo, eso quería comentar nomás. Que no sé si me hicieron alguna consulta a mí. No, si quieren agregar algo, vos o Daniel. Ok. Bueno, Listo. sigo. Bueno, las líneas auxiliares se trazan en línea de trazos para resolver la estructura, así como es un método estático, insistimos, digamos, cuando se lo pidamos en un ejercicio, en un parcial o final, obviamente se tiene que estar, digamos, este análisis estático-gráfico como para poder obtener direcciones y sentidos. Bien. Fuerza aplicada en una articulación, vimos un par, fuerza aplicada en una chapa, ahora fuerza aplicada en una articulación, ahí vemos una estructura triarticulada cargada con una fuerza en la articulación. ¿Cuál es la particularidad en este caso? Bueno, que ambas chapas se encuentran descargadas. ¿Sí? Las direcciones de las reacciones vienen dadas por las rectas que pasan por cada vínculo y por la articulación. ¿Qué significa eso? Traducido. Y lo vamos a ver. El sentido de las reacciones se obtiene luego con auxilio de un polígono de fuerzas y de modo que éstas se equilibran en la fuerza actuante. Es un poco el ejemplo parecido al anterior. Las reacciones y el diagrama de momentos flectores cualitativos resultan según se indica en la siguiente figura. O sea, es básicamente lo mismo, ¿sí? O sea, nosotros lo que tenemos es cumplir las tres ecuaciones de la estática. La única dirección posible para que el momento relativo sea cero es que tengamos esta fuerza vertical, tenemos el sistema activo, y para que se cierre este polígono, ¿sí? Que tiene que ser cerrado, si se acuerdan de estabilidad, tiene que tener esa dirección. Y el sentido se da justamente para que se equilibre el polígono de fuerza, digamos. Y con esos sentidos, ¿sí? van a poder determinar los diagramas, el diagrama de momento flector, digamos. Perdón, ¿podrás volver al anterior? Discúlpame. No pasa nada. ¿Acá? Al Al anterior anterior. no. Quiero ver una cosa, a ver si no lo veo. Perfecto, listo, bárbaro. ¿Alguna duda? Gracias. No. Quería chequear una cosa, listo. Ok. Una consulta. Si Sí. en este caso, si la fuerza, digamos, el sentido sería hacia el otro lado, poner a 90 grados hacia la derecha, ¿cómo se llamaría el triángulo? Pero estás hablando de la Esa fuercita. esta fuercita, si está como para la derecha. Claro, ponerle girada a 90 grados hacia el sentido positivo, digamos. Si es paralela, eso es un caso particular. No, paralela no. Ponerle que esté a 45 grados con respecto a la horizontal. ¿Me permitís, Fernando? ¿Puedo hablar yo? Sí. Tenés que, o sea, prolongás la recta de acción y se va a cortar abajo. ¿Sí? Vos decís que esté para allá. Se va a cortar abajo y después esas dos, la intersección de las dos rectas de acción de la fuerza te determinan el punto donde vas a unir la articulación de la que te falta con el punto donde se corta la recta de acción. Y ahí armas el polígono. Ok, está claro. ¿Sí? No entendía, que esta fuerza a 45 grados para abajo. Creo que lo que te dice es la misma fuerza, pero como si fuese para la derecha. Claro, simétrica. Es lo mismo. Un mirror, digamos. Sí, es lo mismo. Vos lo que tenés que hacer para que se cumplan las tres ecuaciones es prolongar esta fuerza para arriba, encontrar el punto de aplicación y te va a dar el sentido de la otra fuerza que te falta, digamos. No, pero he entendido lo que decía el profesor. Si yo giro esa fuerza, la recta la tengo que encontrar abajo, entonces. Claro, sí. Con la columna izquierda. Exactamente. Está bien. Sí, exactamente. El concepto es el mismo. Bueno, sigo. Bueno, quedó claro, fuerza aplicada en una articulación entonces y en una chapa. Pasamos a par de pares aplicado en una articulación. Fer, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. En el anterior, a ver, el momento Sí. que está en el dintel, tenemos una fuerza que va para abajo, si yo tomo un momento arriba, en el punto donde están
momento negativo y positivo, en el dintel a la derecha. Acá. Sí, Sí. tenés el momento que está aplicado, la flecha, la fuerza que está aplicada en la otra punta me genera un momento, y aparte la reacción me genera otro momento. Sí. Ahí cuál manda para generarme sin valores. Yo no sé los valores, pero ¿cómo sé cuál es el que me genera el momento negativo? Te conviene tomarlo a derecha, Paula. Claro. Si vos querés calcular el momento en el nudo, sí, te conviene siempre tomarlo del lado en el cual tengas una única fuerza. está bien, perfecto. Y está mal decir que se tiene que cumplir el equilibrio de nudos. Eso Sí. decirlo. Eso sí, pero yo siempre miraba a la izquierda y digo, ¿y cómo hago? No, Está bien. tenés que hacer lo que más te convenga, mirar a la izquierda o mirar a la derecha. En este caso te va a convenir mirar a la derecha y cambias el signo. Listo, perfecto. Gracias. Y nada. Bueno, perdón, Fernando, si te pisé. No, por favor, señor, no hay ningún problema. Cuánto respeto. Es un placer. Bueno. Bien, un par de pares aplicado a la articulación. Este es un caso sí. No, vamos a entrar en un concepto nuevo. ¿Cuál es? Nosotros tenemos el estado de carga, que es un par de pares, pero tiene una particularidad. ¿Cuál es? Que ya de por sí cumple las tres ecuaciones de equilibrio estático. Se cumple sumatoria de fuerzas n que es igual a 0, sumatoria de fuerzas n igual a 0, y sumatoria de momentos igual a 0. Entonces, estos estados de carga, ¿cómo se llaman? Estados de carga autoequilibrados. ¿Sí? De este modo se condiciona el sistema reactivo. Entonces, el sistema reactivo, ¿cómo puede ser? Autoequilibrado o bien nulo. ¿Por qué? Porque si no, no se van a cumplir las ecuaciones de equilibrio estático. Ahora vamos a ver un par de ejemplos. Los sistemas reactivos autoequilibrados ocurrirán solo en aquellas estructuras en que las reacciones se requieran para garantizar el cumplimiento de las ecuaciones de momento relativo. Esos son los casos en los cuales los sistemas reactivos van a ser autoequilibrados. En todos los demás casos, se van a tener sistemas reactivos nulos. Acá está. Esta es la resolución de estructura triarticulada cargada con un par de pares en la articulación. En nuestro caso, dada que ambas chapas están cargadas, la chapa que está hacia la izquierda de la articulación y hacia la derecha, las reacciones van a ser necesarias para que se cumpla la ecuación de equilibrio relativo. Entonces el sistema reactivo no va a ser nulo. Como vos tenés que garantizar que acá el momento relativo tiene que ser igual a 0, ¿sí? Como tenés un par aplicado y es negativo, la única forma para que acá dé 0 es que esta fuerza sea positiva. Y para que se cumplan las ecuaciones de la estática, la única forma es que tenga esta dirección colineal entre ambos vínculos de segunda especie y con ese sentido. ¿Lo ven? Sí. Sí, en Bien. realidad no que la fuerza sea positiva, sino que genere un momento positivo para contrarrestar. Está bien. Exactamente, sí. Exactamente tal cual lo decís. Bueno. La dirección de las reacciones queda así definida por la recta que une ambos vínculos. Esta recta se indica con línea de trazo en la resolución de la estructura. Ahí se los puse ahí abajo. ¿Y cómo determinamos el sentido de las reacciones? Bueno, de modo que se garantice el cumplimiento de la ecuación de momento relativo, lo que recién hablábamos. ¿Sí? La sumatoria de momento relativo en este punto tiene que ser igual a 0. Les aclaramos que ambas reacciones deben resultar siempre de sentidos opuestos. ¿Para qué? Para que se forme un sistema reactivo sí, autoequilibrado. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta respecto a la resolución de los casos simples? No, si no pasamos al otro power. No, por ahora no tengo dudas. Bueno. Me puse el mismo. Bien. Bueno, ahora vamos a
vamos a ver triarticulados, pero resolución de estructuras hiperestáticas. Hasta recién vimos cuáles son la resolución de los ejemplos más sencillos, ¿sí? Los casos simples. Ahora vamos a ver la resolución para estructuras hiperestáticas. Bien, ¿cuál es el grado de hiperestaticidad de esta estructura? Eso ya lo tienen que manejar. 1. Grado 1. Bien. Esto, ¿cómo lo vamos a resolver? Mediante un fundamental, ¿sí? Conformado por estructuras triarticuladas. O sea, como es una estructura hiperestática, nosotros vimos todo el método de las fuerzas. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, mediante fundamentales, pero van a ser estructuras triarticuladas, ¿sí? Y bueno, lo vamos a resolver por dicho método. Obviamente vamos a elegir un fundamental elegido convenientemente. Estado de cargas. Van a ser fundamentales, que van a estar sometidos a la acción de las incógnitas, ¿sí? Pero estas van a actuar con valor positivo y unitario. Van a tener esa particularidad. El grado de hiperestaticidad, la definición es la diferencia, ahora vamos a ver la recetita, pero la definición es la diferencia entre el número de ecuaciones disponibles de un análisis estático y el número de incógnitas estáticas del problema. Recuerden que estamos en el plano. Existen dos tipos de grados de hiperestaticidad, mediante vínculo externo y mediante vínculo interno. ¿Cuánto es el grado de hiperestaticidad por vínculo interno de un marco cerrado? A ver si se acuerdan. 3. 3. ¿4? 3. 3. Muy bien. Composición, entonces, del grado de hiperestaticidad por vínculo externo resulta de la diferencia entre las ecuaciones que garantizan el equilibrio estático y la cantidad de vínculo en la estructura. Entonces, ¿cuál es el grado de hiper de esta estructura? La de la izquierda. Eligieron 1. La del centro, ¿de cuánto es? 2. 2. Y la de la derecha, 3. 3. Bien. Y por vínculo interno, ¿cuándo ocurre? Bueno, como consecuencia de la necesidad de trazar los diagramas de esfuerzos característicos al resolver una estructura, como se vio en estabilidad 1. Vos, para obtener los diagramas de esfuerzos característicos, vos cuál es tu derecha y tu izquierda para poder determinarlo. No tenés. Entonces de ahí surge el hecho de cortar una barra, que te van apareciendo las incógnitas. Y bueno, de ahí surge, digamos, el concepto de vínculo interno, ¿no? ¿Y a qué va a ser eso? Igual a la diferencia entre la cantidad de vínculos internos que se necesitan liberar a tal fin y la cantidad efectivamente liberada. ¿Sí? Eso sería la definición de vínculo interno. Cuando yo lo que les decía recién, yo cuando corto la estructura en cualquier punto de la barra, ¿qué me va a aparecer? ¿Qué incógnitas me va a aparecer? ¿Qué es lo que me aparece? Cuando yo corto acá la estructura acá por la mitad. MN y Q. Bien. ¿Y cómo sabes cuál es tu izquierda y cuál es tu derecha? No lo podés determinar. Entonces de ahí surge el concepto de digamos, el grado de hiperestaticidad por vínculo interno. Cuando ocurre, bueno, sí, ¿alguien quiere decir algo? Bueno, ¿cuándo se da exclusivamente esto? Bueno, estructuras que poseen al menos una región cerrada, como se ve en la imagen. Un ejemplo típico de estas estructuras los constituyen los marcos cerrados, y cada marco cerrado posee un grado 3 de hiperestaticidad interna, como venimos diciendo. Y entonces, ¿cuál es la particularidad? Es isostáticamente, o sea, por vínculo externo es isostática, pero es hiperestática por vínculo interno. O sea, esta estructura tiene esa particularidad, noten eso. Es isostática externamente, pero internamente es hiperestática. Ojo con eso. Y acá vemos 3 estructuras que son externamente isostáticas y después tienen 3, 6 y 9 grados de hiperestaticidad por vínculo interno. ¿Bien? Porque son 3 por marco cerrado. ¿Está bien? Acá tenemos 3, 2 por 3, 6 y 3 por 3, 9. Bien. Visto lo que es el grado de hiperestaticidad, vamos a ver el tema de las articulaciones. ¿Cuál es la definición? Bueno, es un punto particular de la estructura en que se elimina un vínculo interno. ¿Y vos qué permitís cuando pones una articulación? Permitís el giro relativo entre los extremos de 2 barras, ¿sí? Que es una articulación como si fuera el movimiento de tu codo o tu rodillo, ¿sí?
Tiene la particularidad de que el momento efector en ese punto es igual a 0, ¿sí? Y las articulaciones solo pueden ocurrir en los extremos de la barra, pero se va a permitir también articular nodos. Un nodo articulado va a ser igual, será aquel, perdón, en el que los extremos de todas las barras que concurren a él, menos 1, estén articulados. O sea, si yo tengo 5 barras y tengo una articulación en ese nodo, van a estar articuladas 5 barras menos 1. 4 barras van a estar articuladas. Una va a quedar sin articular. Ahora lo vamos a ver con ejemplos. Recuerden eso. Es importante. Vamos a mostrar 2 ejemplos de nudos articulados juntos con el número de extremos de barra articulados. ¿Sí? Acá vemos 2 estructuras que tienen sus extremos de barra articulados. Este va a tener, este va a tener 2 barras articuladas y este va a tener, no dije nada. Ahora lo vamos a ver. El grado de hiperesteticidad, ¿cómo lo vamos a resolver? Va a ser igual al grado de hiperesteticidad por vínculo externo más el grado de hiperesteticidad por vínculo interno. ¿Qué es el GH? Bueno, el grado de hiperesteticidad total. El B es el grado de hiper por vínculo interno. El otro es el grado de hiper por vínculo, externo e interno. GR, que es la cantidad de vínculos externos. Y NM es el número de marcos cerrados. EBA es los extremos de barra articulados, incluidos los que corresponden a nudos articulados. Por eso les decía que lo íbamos a ver con un ejemplo. A ver, ¿cuál es el grado de hiper de esta estructura? Tenemos, por vínculo externo, tenemos 2 empotramientos, que es 6, menos 3 ecuaciones, menos las 3 ecuaciones de la estática es 3. Entonces el grado de hiper por vínculo externo es 3. Y por vínculo interno, ¿cómo es? Son 3 marcos cerrados por 3, 9. Menos 2 barras articuladas, porque recuerden que al estar este nudo articulado, solamente van a estar 2 extremos de barra articulados. Entonces, 3 más 7 es 10. ¿Sí? Entonces, les quería mostrar este ejemplo como para que vean cómo se distribuye esta articulación en las 2 barras. ¿Eso quedó claro? La articulación es n-1, digamos. Claro, exactamente. N-1, el número de barras menos 1. Acá tenés 3 barras que concurren en la articulación, menos 1 son 2. Eso es el EVA, que yo le llamo acá EVA. Fer, te hago Sí. otra pregunta. Si en la barra, la articulación sale una tercera, cuarta barra inclinada, ¿ese nudo está articulado? Claro, pero vas a distribuir esa articulación en N-1 barras. En vez de restarle 2, le termino restando 3, pero el nudo No. sí está articulado. Si vos tenés 4 barras que concurren a esa articulación, vas a tener 3 barras articuladas. Vos vas a elegir, ahora lo vamos a ver, dónde o sea, qué extremo de barra va a estar articulado para poder conformar los triarticulados. No sé si me logré expresar. Perdona, ¿no quería justo otro mal. marco cerrado? Perdón, no escuché a ninguno de los dos. Lo que yo decía, en la fórmula, cuando le restás el 2, a ver, Si tenés 4, EVA. claro, si tenés 4, es N-1, 4 menos 1, 3. Vas a tener una 3, barra ahí más. le resto a los 3. Listo, perfecto. Ahí está. Gracias. Yo que vos me habías hablado. Sí. Sí, Bueno, Wilson, sí. justamente el ejemplo era, si al cruzar una barra no estoy generando otro marco cerrado, Bueno, sí, obviamente. esa barra inclinada que yo vaya de un extremo a otro extremo. Claro, si vos tenés acá una barra que va de este punto a este punto, vas a tener un marco cerrado más, claro, sí, señor. Vas a tener 4 marcos cerrados. ¿Sí? Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Y acá, a ver si... ¿Cuál sería el grado de hiper por vínculo externo? Díganme ustedes. Externo 2. Bien, 2. ¿Y por vínculo interno? 6 menos 1. Bien, 5 y 2, 7. Perfecto. Este voladizo que está acá, este voladizo que está acá,
¿sí? No nos interesa, o sea, no hay problema, no jode. Para calcular el grado de hiper, ¿no? Bien, seguimos. Cortes, ubicación de articulaciones e identificación de las incógnitas. Vamos a elegir una estructura, vamos a partir de una estructura original, que es esa que se ve ahí, para ir metiéndonos en la resolución de estructuras hiperestáticas. Y acá van a entrar los cortes. Los cortes, ¿cómo van a ir surgiendo? Bueno, se va a trazar una línea de corte, una línea que corte solo 2 barras. Esta línea, ¿qué va a hacer? Va a dividir la estructura en 2 partes. Vamos a ir armando subestructuras. ¿Sí? Que ahí se los puse ahí abajo, ¿ven? Nosotros queremos conformar triarticulados. Entonces, una vez que obtengamos el grado de hiperestaticidad global de la estructura, que suponete que nos da 6, tenemos que poner 6 articulaciones en toda la estructura, de tal forma de armar triarticulados, y en los puntos en los cuales yo coloque articulaciones, van a ser puntos en los cuales yo voy a poder cortar la estructura. ¿Sí? Que es un poco lo que les estoy poniendo acá, para no leer todo lo que puse, se los voy diciendo, ¿ven? Ahí se ve un poco lo que les estoy diciendo, ¿no? Nosotros, una vez que obtenemos el grado de hiper, colocamos las articulaciones. No es gratis colocar las articulaciones, van a aparecer pares de compatibilización que son estos. Y para armar las subestructuras y armar los cortes, ¿sí? Los tenemos que cortar en puntos donde nosotros coloquemos las articulaciones. ¿Sí? O sea, nosotros colocamos acá las articulaciones y en esos puntos vas a poder cortar la estructura. Entonces nosotros planteamos un corte por acá, que es el corte 1-1, números romanos, y el corte 2-2, que es este que corta acá, los extremos de barra que están empotrados, perdón. ¿Y qué es lo que va a aparecer ahí? Bueno, van a aparecer los pares de compatibilización, que en algunos casos, por ejemplo, el X4 queda en el corte 1-1, y el X2 va a quedar un par en la subestructura confeccionada por el corte 1-1, y este par que está acá, que es el negativo, va a estar en la subestructura 2, ¿sí? En esta estructura conformada por 3 barras. No sé si van viendo los conceptos que van surgiendo. Después lo vamos a ir viendo. Consulta, profe. Sí. ¿Ese corte podía ser distinto? ¿Puede ser de otra manera o solo de esa manera? Sí, claro. Esta forma, o sea, es un trabajo medio artesano, pero este corte que planteamos es el más conveniente. ¿Sí? Claro, vos podés plantear otros cortes, porque vos, acordate que vos estás armando fundamentales, adoptando fundamentales. Esto es como cuando vos adoptás un fundamental para resolver una estructura por el método de la fuerza. Vos vas a tratar siempre de elegir el fundamental que más te convenga a vos desde el punto de vista resolutivo. ¿Sí? Quizás que es una estructura un poco más compleja, pero a la hora de integrar no es tan complicada, entonces vos tenés que ir fijándote cuál es el fundamental que más te convenga, y en este caso, en la resolución de triarticulados, cuál es el corte que más te convenga. Nosotros acá planteamos este que consideramos nosotros que es el más sencillo. Perfecto, profe. Es un trabajo muy artesanal, y recordá que es, perdón, Wilson, que es un método de resolución estático-gráfico. Sí, Wilson. Sí, ahí estaba viendo en X2, hay una cosa que no entiendo. Sí. Que, por ejemplo, usted hace un corte en el punto X6 y X5. Entonces, usted dijo que, bueno, por cada corte que hace, bueno, esa es la articulación donde está, y aparece un par reactivo que equilibra en ese sentido la fuerza interna. El otro queda afuera. El otro queda afuera de la estructura. Queda afuera. No lo ves vos. Claro, por ejemplo, el X6 es como que la contraparte sería el par de pares que está en X3, que también es que como que está en X5, pero me queda el X2 ahí volando, por decirlo así. Discúlpame, perdón, Fernando, que me meta. No. Pero las articulaciones correspondientes a las incógnitas X3, X2 y X1 son giros relativos, entonces van par de pares. Las X5, X6 y X4 son giros absolutos, entonces va un par. Claro. ¿Sí? Ah, perfecto. Y en el caso del giro absoluto, ¿cómo sabemos el sentido? La incógnita la pones positiva. Después verás cuando calculás el giro, pues, digamos, qué signo tiene. No sé si me estás preguntando eso.
Claro, como Pero, no tiene... perdón, Sí. pero un giro, una rotación absoluta como incógnita no va a aparecer. No, digo el X4, X5, X6, que tienen ese sentido que sería negativo, ¿no? Sí, porque se Ese. puso aleatorio, pero igual si vos Está bien. acordate lo que te explicó Carlos recién, cuando vos le calculás el desplazamiento y en vez de ponerle, perdón, el fundamental, la incógnita positiva y unitaria, se la pones negativa, positiva pero negativa. Te termina Claro. dando lo mismo, porque te da, cuando integrás y calculás el valor, el valor y el signo de la incógnita y aplicás el principio de superposición, te termina dando lo mismo. No, eso lo entiendo cuando tengo números, digamos, pero en el caso del triarticulado que no es sin número, eso digo, hay que analizar hacia qué lado van para poder equilibrarlo cada triarticulado, digamos, para que quede equilibrado. No, vos pones perdón, Fernando, que me estoy metiendo. Si querés seguir vos, me decís. No, no hay problema. Vos en las articulaciones X3, X2 y X1, que son las incógnitas, le pones el par de pares porque son giros relativos. Sí. Tienen que ser positivos. O sea, vos en la cara derecha estás poniendo el +1. ¿Sí? Nada más. Sí, sí. No sé si es eso lo que estás preguntando. No, yo me refiero al de abajo, no, a los del relativo lo entiendo. A los X4, X5 y X6, no sé, yo entiendo que cada una de los triarticulados tienen que estar equilibrados. Entonces, el sentido del X4, X5 y X6 tienen que equilibrar. Es aleatorio, los puse en forma aleatoria. Claro, pero bueno, no sé, capaz que vas a tener que calcular las reacciones, que es lo que falta de eso. Okay. No termina. Por ahí, está bien. Recién empieza. Espera un poquito y si te vuelve a salir esta duda te la volvemos a responder, pero espera porque ahora hay que calcular los efectos o las reacciones que generan esos pares de pares y esos pares. Claro, está bien. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. ¿Vio la incógnita X2 cuando hace el corte desde el 1-1? Sí. Desde X2 hasta X4. Bueno, se queda el par de la derecha y el de la izquierda, ¿qué pasa? Porque como que la estructura de la parte izquierda queda equilibrada sin esa partecita negativa que quedó. El X2 el X2 queda en esta parte de la estructura. El X2 queda acá con signo negativo y el X2 queda, el otro queda de este lado de la estructura. ¿Ves ahí? Ok. Entonces pensé cualquier cosa. Pensé que no se quedaba, digamos, la parte negativa del X2 en la estructura de la izquierda. No, claro, quedó muy chiquito acá, pero digamos, el par positivo queda en el corte 1-1 y el X2 negativo queda en el corte 2-2. Después, lo que recién preguntaba la compañera, en función del fundamental que uno elija y la incógnita, la incógnita que uno va a resolver, ahí se va a determinar los sentidos y las direcciones como para poder equilibrar la estructura. Nosotros le vamos a dar muchos ejemplos, después Daniel también les va a mostrar ejemplos, y van a ir, digamos, todas estas dudas que tengan o estos casos particulares los van a ir, digamos, se van a ir entendiendo. Bueno, pero esa es la idea, digamos, formar subestructuras triarticuladas. Y recuerden, a modo de control, verificar que la cantidad de articulaciones que uno incorpore sea iguales al grado de hiperestaticidad de la estructura. Bueno. Concluida la descomposición, o sea, ahí se ve un poquito más grande, ¿sí? En los cortes se van a colocar las articulaciones incorporadas y se van a incorporar las incógnitas hiperestáticas, que en nuestro caso van a ser los momentos flectores, anulados al colocar la articulación, que son los pares de compatibilización elástica entre las barras en cuyos extremos se agregan articulaciones, que es un poco lo que estábamos hablando recién. Van a ir apareciendo estos pares de pares. En los giros relativos y en los giros absolutos, los pares. Bueno, queda esa duda de la compañera que preguntaba acá el sentido del par. Ahora vemos si con el otro ejercicio la podemos resolver. No sé si Carlos o Daniel quieren aclarar algo. Perdón, hicieron una consulta por el chat, profe. Sí, ahora veo esa consulta. Con respecto al tema de los sentidos de los pares,
Sí. Formalmente tienen, ahí está, esa, Fernando Bárbaro. Formalmente tienen que ser positivos y unitarios, que para nuestra convención un par de pares positivo es que es un momento flector positivo. Para nosotros un momento flector positivo es cuando el par que actúa sobre cara derecha tiene sentido horario, ¿sí? O sea, cuando tracciona en la fibra inferior de la barra. Pero en caso de que uno coloque, como por ejemplo ahí está en esa diapositiva que se está viendo ahora, el X5 que tiene sentido antihorario, o sea que sería un par negativo, cuando uno resuelve la estructura, ¿qué quiere decir, por ejemplo, que X2 dé -3? Que ese par de pares que nosotros supusimos que tenía ese sentido, tiene el sentido contrario y vale 3, su módulo. Si X5 nos da positivo, quiere decir que el sentido supuesto es el correcto. Si X5 nos da -8, quiere decir que el sentido supuesto es el contrario. O sea, no hay ningún problema, porque aunque uno ponga un par de pares negativo, cuando uno calcula la flexibilidad directa, la II, sea ahí el número que sea, le va a dar positivo. Porque cuando uno integra un diagrama de momentos negativo con sí mismo, menos por menos te da más. Entonces no hay ningún problema. Si Fernando hubiera dibujado X5 y X no sé cuánto, y X4 y el que está en el medio, no sé, no, X6, X5 y X4, con sentidos positivos, estaría bien igual. Claro, por eso decía que era aleatorio, pero bueno, valía igual la aclaración. Claro. Eso, y a ver, acá hay de Pablo Soto, Sí. dice, profe, la articulación 1 superior podía quedarme podía quedarme en un momento en la barra vertical. No entendí, ¿verdad? Si el X2, Fernando lo pone en la barra horizontal, si pone en la barra vertical, sí. No, pero dice, en la articulación 1 superior podía quedarme un momento del par en la barra inferior. Para mí se refiere a X2, porque es la única que el par de la izquierda puede estar en la barra horizontal o en la barra vertical. No sé si está por ser la unión de tres barras. Sí, X2. Sí, Claro. en realidad, cuando ustedes cortan ahí, ¿podés ir a la diapositiva que sigue, Fernando? Sí, ahí va. A ver. Bueno. No, esta es la última. A dónde estaba el corte. Bueno. Ahí. Fíjate en Pablo y todos, qué sé yo. En la última estructura, que quedan dos pórticos, ¿no? Uno el de 3 barras y otro el de 2 barras. El par izquierdo de la incógnita X2 actúa en el nudo superior derecho. Y el otro par actúa ahí en la cara derecha de ese nudo que está articulado. Pero el par izquierdo, que era, a ver qué dice Pablo, pero, si va a ir un par para cada sujeto. Sí, señor. Y el par izquierdo de la incógnita X2 te actúa en el nudo superior derecho, en el nudo. ¿Quedó respondida la duda? ¿Pablo? Bueno. Profesor, una consulta. ¿Listo? Sí. En este ejercicio, ¿por qué hacemos esto? Porque sí se podría tomar izquierda-derecha en todos los puntos. ¿Cómo? No te entendí. Yo tampoco. ¿Por qué hacemos qué? ¿A qué te referís? Este lo podríamos resolver como estábamos haciendo antes, todos los hiperestáticos. Sí, a ver, esto estamos viendo justamente triarticulados. Sí. Esta es una forma de resolución mediante estática gráfica. Por eso no vamos a limitar solamente a cargas, a pares y fuerzas, valga la redundancia, concentradas. ¿Sí? Sí, no es un marco cerrado, si a eso te referís. Claro, como veníamos viendo todo marco cerrado y saltó con este, por eso no, por eso acá te empecé a hablar de cortes, ubicación de la articulación e identificación de incógnitas. Vamos a empezar por un ejercicio un poco más sencillo, que es un marco abierto, después pasamos a un marco cerrado. No es que salte de algo a otro. Acá con un grado de hiperactividad cerramos esto
Y seguimos con lo que sigue para resolver triarticulados, que son cortes, ubicación de articulaciones e identificación de las incógnitas. Si yo te pongo un marco cerrado, que ahora va a venir la siguiente diapositiva, se va a complejizar un poco más. Ahora lo vemos. Claro, para empezar algo más tranquilo. Claro, sí, lo cerramos con esto, que es un ejemplo sencillo para que vean los cortes y cómo van surgiendo las incógnitas, porque ustedes acá van a tener que resolver 6 fundamentales. Insisto, en un ejercicio, en un parcial no final, nos traes esta estructura, y yo te podemos decir, bueno, resolver el fundamental sometido a la acción de la incógnita X5, y vos lo tenés que resolver. O te podemos llegar a decir, bueno, resolver la flexibilidad 4.3, y vos tenés que ver qué fundamental tenés que adoptar para poder calcular dicha flexibilidad. Por ejemplo, te pregunto, ¿qué flexibilidad qué fundamentales tenés que elegir para calcular la flexibilidad 3.4? Entonces vos tenés que resolver algunos fundamentales como para poder determinar esa flexibilidad. Con lo que vimos, ¿cómo calculás F3.4? Integrando el momento de X3 y X4. Bien, entonces vas a resolver esos 2 fundamentales, no vas a resolver los 6. Entonces, viene por ahí. Bueno, si estamos, pasamos a la otra. Bueno, pasamos a la otra. ¿Una duda mientras que pongo la presentación? Bueno, ahora vamos a resolver una estructura hiperestática, que es esta. ¿Sí? Ahí le marcamos 1, 2 y 3 en número, o sea, le damos esta estructura. Ustedes lo que primero tienen que ver es, bueno, ver que hay 3 marcos cerrados, ver cómo está vinculada externamente, las articulaciones que tiene, que son 3, que son propias de la estructura, eso es un concepto importante. ¿Y qué es lo que primero tienen que hacer? A ver, en base a lo que vimos. Calcular el grado de hiperestaticidad. Bien, ¿cuánto es por vínculo externo? 1. 1. Bien. ¿Cuántos? Y por vínculo interno, entonces, ¿cuántos? Por 3, 6. Vamos a ver. Vínculos externos tenemos 4. 5. Marcos cerrados tenemos 3. 3 por 3, 9. Vínculos internos tenemos 5. ¿Por qué 5? Bueno, tenemos 1 de acá, n-1, 1, n-1, 1, y acá tenemos 4 barras que llegan a esa articulación, entonces tenemos 3. 3 más 2, 5. Esos son los extremos de barra articulado. ¿Ok? Tenemos 3 ecuaciones de la estática, entonces el grado de hiperestaticidad total es 4 por vínculo externo, 9 por vínculo interno, 5 extremos de barra articulados y 3 ecuaciones de la estática son 5. Por ende, ¿cuántas articulaciones tenemos que poner para poder resolverlo? 5. 5. ¿Y dónde las irían poniendo en función de lo que estuvimos viendo? ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora? 5, listo. ¿Y ahora qué hacemos? Cortamos la estructura. Claro, hay que formar subestructuras, confeccionando, o sea, realizando cortes. Y esos cortes, ¿dónde lo van a poder hacer? Donde se pongan articulaciones. Entonces, en este ejercicio, que es muy particular, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que más conviene? Y cortar esta oreja y cortar esta oreja. Entonces, si tenemos que colocar 5 articulaciones, ¿qué hacemos? Bueno, acá ya se los puse todo completo. Ponemos una articulación acá, ponemos una articulación acá, entonces ya podés cortar, que es el corte 2-2, ¿sí? Podés sacar este triarticulado. Entonces son 3 barras que están triarticuladas. Pero ¿qué es lo que pasa? Y bueno, hay
que ser muy prolijo. ¿Por qué? Porque van a aparecer los pares de compatibilización que va a quedar, en el caso de X3 que se los puse en línea punteada, uno va a quedar del lado de la derecha y el otro va a quedar del lado izquierdo. Y así con todo. Acá cuando vean, cuando vayamos a la oreja izquierda a cortarla, que es el corte 1-1, colocamos ahí una articulación. Las blancas son las articulaciones que nosotros ponemos y las negras son las que son propias de la estructura. Por ende, acá, al tener 3 articulaciones, yo puedo utilizar esa articulación, ¿sí? ¿Para qué? Para poder realizar ese corte. ¿Está bien? Después voy a hacer otro corte acá, horizontal. Voy a hacer 3 cortes y voy a poder utilizar esta articulación propia de la estructura, esta articulación que me queda del lado izquierdo digamos, en la estructura, en el corte 2-2, esta articulación que me queda acá en este corte que voy a hacer, y de esa manera voy a ir generando triarticulados. No sé si lo logran ver. Ahora lo vamos a ir desmenuzando. ¿Y las patas, digamos? Y las patas te van a quedar triarticuladas también. Te van a quedar, ahora lo vas a ver, te van a quedar las 2 articulaciones de los vínculos de segunda especie y esta que tenés acá. Ahora lo vas a ver. Perdón, o sea, volviendo un segundo al anterior. Sí, volvemos. Sí, disculpame. Consulta. En el punto que tenemos las 3 articulaciones por las 4 barras, suponiendo que tuviésemos un momento en una de las barras que cortamos, por ejemplo, en la de arriba, automáticamente tendríamos uno repartido para cada una de las barras que nos quedan, ¿no? ¿Dónde tenés la articulación? Perdóname, acá arriba. Suponiendo que tenemos un momento en la articulación, en la triple. Sí, acá un momento. En una de ellas, claro, cuando cortamos, digamos, nos aparece el momento en las otras. Claro. No, ahí vos decidís un par, te va a quedar acá, y vos podés decidir de qué lado querés que vaya. Ok. Si en el corte de arriba, o en el corte de arriba o en el corte de abajo. Ok. Tiene que garantizar el equilibrio igual. Profe, sí, perdón. En X1 ¿no deberían quedar dos articulaciones también? Entonces no entendí eso. No, porque no son. Yo decidí articular el extremo de barra, no el nudo. Ah, ok, perfecto, ya capté. Buena pregunta igual, bien. Y articulamos el. Ay, perdón. No, pregunten. Si articulamos el nudo, por ejemplo, si articulamos el nudo donde está X1, eso contaría como 2, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Exacto, pero vos acordate que vos tenés que hacer cortes. Entonces, te conviene acá articular el extremo de la barra. Como tenés 3 articulaciones propias de la estructura, o sea, pones una del lado izquierdo y puedes hacer el corte y te queda una estructura triarticulada con 3 barras. ¿Está bien? Sí. Gracias. No. Profe, yo no entendí el tema de los cosas, de las articulaciones estas que no están rellenas. Claro, el grado de hiper. Pone 5 solamente. Claro, vamos de vuelta. El grado de hiper es 5, hasta ahí va. ¿Entendiste eso? Entonces, con ese grado de hiper 5, sí. Dale, con ese grado de hiper 5, vos tenés que colocar 5 articulaciones en toda la estructura. Listo, vos sabés que tenés que colocar 5 articulaciones. Pero ¿en dónde lo vas a colocar? Y la vas a colocar razonando, viendo la estructura, de tal forma, o sea, vos tenés que generar subestructuras triarticuladas. Como son marcos cerrados y son hiperestáticos, tenés que ir cortándola. Entonces vos tenés que ir distribuyendo esas articulaciones de tal forma que te queden subestructuras triarticuladas y también aprovechando las articulaciones que son propias de la estructura. Como acá tenés una articulación en este nudo, bueno, tenés que fijarte en qué lado de la estructura te va a convenir llevar esa articulación, a qué extremo de barra, para ir haciendo los cortes. En este caso, bueno, si colocamos una articulación ahí en ese extremo de barra, de la barra horizontal, mandamos una para el lado izquierdo, para esta barra, digamos, para la barra inferior izquierda, y vos ahí ya cortás a la estructura, ¿ves? Después te va a quedar una del lado de arriba, una del lado de abajo, y bueno, tenés que ir viendo cómo las vas distribuyendo en función de las articulaciones propias de la estructura, básicamente. Y se te tienen que ir generando triarticulados. Después, a medida que vayas cortando, vas probando. Quizás de entrada pones una articulación acá del lado derecho, ves que no puedes hacer el corte, bueno, la borrás y la pones de este lado.
Tenés que ir, digamos, es un trabajo artesanal, por eso decimos desde el principio que es resolución mediante estática gráfica, digamos. Siempre pasa eso. Claro, no es que son fijas, sino que uno lo va poniendo en función de lo que le Claro, convenga. vos te dan 5 pelotitas, 5 articulaciones, y vos la tenés que distribuir en la estructura, de tal forma de armar cortes, para poder armar subestructuras articuladas. Listo. Gracias. No, de nada. Profe. Sí. Entonces las 5 articulaciones son las que están vacías, ¿no? Las que están pintadas en. Claro. ¿No están pintadas? Sí, claro. Yo para poder, ya nosotros esto lo teníamos que explicar el año pasado en un contexto de clase virtual, entonces lo decidimos hacer así en forma de presentación y decimos, pasa que yo no se los mencioné recién, pero está bien aclararlo. Las que están en blanco son articulaciones que nosotros colocamos, ¿sí? Que nosotros colocamos dependiendo del grado de hiperesteticidad, y las que son oscuras son propias de la estructura. Recordá que la estructura es esta, ¿ves? Esta es la estructura. Yo te di esta estructura. Bueno, entonces vos calculás el grado de hiper, y en función del grado de hiper y los vínculos que vos tengas, o las articulaciones que vos tengas, vas a ir distribuyendo las articulaciones de tal forma para generar la subestructura. Pero esta es la estructura original. Después las transformamos en esto. ¿Ok? O sea, lo que está oscuro es propio de la estructura. Lo que está en blanco son las que agregamos nosotros. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Bueno. Seguimos. Hay algo en el chat. Profe, ahí en la articulación X1, en el par que queda al lado derecho, es lo mismo si cuando yo separe la... Bueno, es un poco lo que preguntó recién Wilson. O sea, los pares, por ejemplo, el X3, o sea, el X3 surge de la articulación que está acá a la derecha. Entonces, me va a quedar la positiva, digamos. Me va a quedar en el corte, digamos, en la subestructura 3, en el corte 2-2, y en la izquierda va a quedar en el corte 2-2, digamos, en la subestructura 2. ¿Ok? Profe, una cosa más, Sí. y no lo dejo más con esto. ¿Las articulaciones propias de la estructura cuentan como articulaciones para colocar o, por ejemplo, bueno, porque si tenemos, por ejemplo, esas 3 articulaciones que son propias de la estructura, al final termino jugando con 2 articulaciones como para ir armando los triarticulados? Sí. No sé si se entendió. No te entendí la pregunta. Claro, están las articulaciones de la estructura, de la propia estructura son 3. Si va el primer Sí. A ver. gráfico, hay 3 articulaciones. Sí. ¿Está bien? Bueno, el grado de hiperestaticidad es 5, entonces, Sí. bueno, tomo en cuenta las articulaciones estas como parte de las articulaciones que tengo que colocar, esas 5 adicional. Claro, sí, porque, claro, vos entonces al final termino trabajando con 2 articulaciones extras, o sea, tengo que agregarle 2 más como para ir armando el resto de los triarticulados. Claro. Perfecto. Claro, para que se te generen triarticulados, como te está dando 5, no te va a alcanzar. La única forma que te alcance para generar triarticulados es que esta articulación en el nudo la vayas llevando a los extremos de barra. Si no, Claro. no te va a alcanzar. Vas a tener un mayor grado de hiperestaticidad. O sea, si ese nudo no está articulado, vas a tener un mayor grado de hiperestaticidad, por ende vas a tener que colocar más articulaciones, por ende vas a tener más fundamentales. Ok, perfecto. ¿Ok? Sí, sí. Si yo te lo hubiera corrido hacia la derecha, un infinitésimo está del lado de la barra, ya ahí cambia todo. Porque vos ahí ya no vas a tener 3 barras articuladas, vas a tener una sola. 3 extremos de barra articulados, vas a tener uno. Entonces ahí cambia todo. Vas a tener otro grado de hiper, por ende vas a tener que colocar más articulaciones, por ende más fundamentales, y bueno, ahí empieza la catarata. Muy bien, gracias. No, de nada. Ahí está preguntando por el chat. Ahora cuando resolvemos, está preguntando, a ver quién es, Pablo Soto. Ahora lo vamos a ir resolviendo y
y lo vamos viendo. ¿Tiene dudas cómo van apareciendo los momentos? Bueno. Bueno, una vez que ya está cortada la estructura, que ya colocamos las articulaciones y demás, tenemos que resolver esto con el primer power que vimos, ¿no? O sea, nosotros tenemos que determinar los momentos flexores, ¿no? De manera cualitativa, ¿sí? La forma, no cuantitativa. Entonces, tenemos que resolver digamos, la estructura para X1 y obtener el diagrama de momento. ¿Cuál es X1? Bueno, ahí lo ven. X1 está acá, está aplicado acá. Acá, Pablo, quizás se te empieza a responder tus preguntas. Si no, después las respondemos. Ahí yo les voy mostrando, ¿sí? Los cortes que fuimos generando. ¿Ven? El corte de la oreja derecha. Recuerden que lo que están vacíos son articulaciones que ponemos nosotros, las oscuras son propias de la estructura. Ahí tenemos la incógnita de X1. Entonces, ¿qué es eso? Es un par aplicado en una articulación. La única forma para que se cumplan las tres ecuaciones de la estática y la de momento relativo es que la dirección de la fuerza que... O sea, vamos de vuelta. Yo corté la estructura... Perdón. Yo corté la estructura acá, ¿no? El corte 1,1 es este. Y recuerden que estamos aplicando X1. Entonces, X1 que es un par aplicado en esta articulación. Ahí. X1. Tengan en cuenta que esto es complicado de explicar de esta forma. En un pizarrón es más sencillo, ¿no? Pero yo al cortar la estructura por acá, yo tengo que equilibrar la estructura con este par negativo con fuerzas en donde yo realicé el corte, digamos. Entonces, la única forma para poder resolverla es, como vimos el caso simple de estructura resuelta con un par aplicado en una articulación, que es mediante una cupla. Que la única forma para que se cumplan las tres ecuaciones y la ecuación de vínculo de momento relativo es que la dirección de esta fuerza sea colineal con la articulación. Entonces, con un par negativo, la única forma para que haya equilibrio es que se genere una cupla positiva. Por eso tenemos esta dirección, este sentido, estas fuerzas. No sé si se entendió y se vio. ¿Quedó? Sí, profe. Bien. Y ahí tenemos el diagrama, ¿no? Como venimos de una articulación, obviamente acá el momento es 0. Si uno acá, Rocío Fernández, que recién has preguntado si cortas acá y miras a la derecha, es un poco más complejo de determinar cómo es el sentido del momento. Te conviene siempre mirar a la izquierda. Cortas y miras a la izquierda, vas a tener un momento positivo. Y a medida que te vas alejando, recordá que la distancia es normal, el punto, o sea, tomas momentos siempre en una distancia normal. Se te viene aumentando la distancia, por ende, digamos, el valor del momento va a ir aumentando. Sí, sí, sí. Gracias. Si cortás acá y mirás a la derecha, tenés un par actuando con signo negativo, como es a la derecha, es positivo. Perfecto. Esta parte de la... perdón. Y después, bueno, tenemos que ir punto por punto, ¿no? Si nosotros cortamos acá y miramos a la derecha, tenemos un momento que es negativo, como estamos mirando a la derecha es positivo. Y bueno, tienen que ir punto a punto, cortando y mirando, cortando y mirando, cortando y mirando. Ir sacando en forma cualitativa. Recuerden que nosotros lo que queremos es sacar la forma de los diagramas de momento flexor. Recuerden que van a ser lineales. ¿Ok? ¿Hasta ahí va? Sí, sí. Bueno. Después, esta parte de la estructura, ¿qué quiere decir esto? Que al aplicar este par acá en este punto, esta parte de la estructura ni se mosqueó, no sintió nada, no tiene ningún tipo de esfuerzo. Recuerden que este par que está acá es X1, ¿no? Que X1 está acá, ¿ven? X1 está acá, uno está en el lado izquierdo del corte, o sea, en la estructura 1, y el otro está en la estructura 2. Entonces, un par está acá arriba, y el otro par va a aparecer acá abajo. Cuando yo paso la fuerza, porque yo esta fuerza
esta fuerza que aparece acá es esta que está acá arriba. Que como va para abajo, cuando viaja esta fuerza a esta subestructura, tiene misma dirección pero distinto sentido. Por ende, va a ir para arriba. Y es un sistema reactivo nulo. ¿Está bien? Está equilibrado, ¿ven? Cuando viajan esta fuerza viene acá y esta fuerza viene acá, ya equilibran solo el par. Entonces es un sistema reactivo nulo. Entonces tenemos el momento. Recuerden, cuando es una barra inclinada, la receta es cortarlo con una recta horizontal y sacan vertical y ven cuál es la izquierda y cuál es la derecha. Si cortan y miran para la izquierda, tiene un momento negativo que va aumentando y corta con este par positivo. Y terminó ahí, digamos. Este arco de fútbol que está en la parte baja, no le lleva ni una fuerza, no tiene ningún esfuerzo, y lo mismo esta oreja, la que está del lado derecho. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Profe, disculpe, a mí se me cortó ahí al principio cuando explicó el tema del esfuerzo, de esa reacción, la flechita que aparece en la primera estructura. El resto lo escuché. ¿Podría explicar por qué era eso? Está. ¿Este par? Sí. Claro, el par ese y después apareció esa flecha. Bueno, claro, vos tenés ese sistema... Esta es la resultante... Claro, vos tenés ese sistema activo que es un par aplicado en una articulación. Es el primer caso que vimos. La única forma de resolver esa subestructura es mediante una cupla que tenga un sistema reactivo con signo contrario. Bueno, vos podés poner una cupla, vos podés poner una fuerza vertical acá arriba, perdón, acá abajo pones una fuerza vertical y acá pones otra fuerza vertical y se te genera una cupla. Pero de esa forma no se te van a cumplir las tres ecuaciones, no se te va a cumplir la ecuación de momento relativo. Porque cuando vos cortás y mirás a la izquierda y tenés una fuerza vertical, no vas a tener un momento igual a cero. La única forma que acá el momento relativo sea cero es que la fuerza sea colineal, que la red de acción de la fuerza pase por ese punto. Entonces vos ya ahí te está cantando la dirección de esa fuerza. Y para poder equilibrar ese par no te va a quedar otra que generar una cupla. Entonces agarras la escuadra con la paralela, la trazás y vas a tener la otra dirección. Y el sentido te lo da el sistema reactivo, el sentido de la cupla te la va a dar en función del sistema activo, digamos. ¿Quedó? Una vez que la colocás, bueno, se va haciendo el viaje de cargas y se va obteniendo los diagramas. Profe, yo no entiendo por qué en la oreja de derecha no hay nada. Porque, vuelvo a repetir, es medio complicado explicar, pero esta barra que está acá arriba, está acá. Mirá bien. Sí. Esto que está acá, esto que estoy mostrando acá, en realidad está en el medio de esa C y esa C invertida. Entonces... Perdón, Fernando, pero aparte fíjate que cuando la resuelve, en los dos puntos donde tiene contacto con la subestructura 3, no se te genera ningún esfuerzo. Una es la articulación, ¿sí? Y la otra es la pata, que ahí podría, si el sistema reactivo no hubiese sido nulo, ahí te aparecería, pero no te aparece ninguna fuerza, ninguna reacción. ¿Sí? Claro, yo la subestructura 2 la moví para abajo, entonces este par negativo está del lado de abajo, quizás eso te confunde. ¿Ves? La subestructura, la subestructura 2 la corrí para abajo, yo lo desmenuzo así como para que se vea bien. Quizás eso te confundió. Hay un par acá, negativo acá y otro par acá. Sí, eso lo veo bien. Y entonces, ¿cuál es la duda? O ya está, quedó resuelta. Es que a mí me había parecido entender que cuando se hacían un corte aparecían los momentos. No. Vos donde vos realizás el corte, vos ahí vas a tener que colocar fuerzas para poder equilibrar ese sistema activo que tenés vos, que es un par. En este caso es un par aplicado a una articulación. El otro par... Eso estaba de antes, listo. Y el otro par está en la subestructura 2.
y lo vas resolviendo una vez para cada incógnita. No es que cuando vos cortaste aparecen X1, X2, X3, no. Fernando lo resolvió para X1. Después hay que hacerlo para X2, otra vez para X3, otra vez para X4 y otra vez para X5. Claro. Ahora sí. Ah, bien. Profe, una consulta. Y cada uno de esos sería un fundamental, ¿no? Todo el conjunto resuelto para X1, todo para X2, Claro. así. Este es, Ok, este es un único fundamental, claro. listo. Ese te va a dar el M1. Claro. Acá abajo a la derecha, si ven, es M1, es el M raya. El M raya 1 es el es el momento eflector sometido a la incógnita X1 actuando con valor positivo y unitario. Raya. Bueno, pasamos al 2. Hoy me quedó una fuerza colgada. X2, vamos a verlo primero. X2 está acá, ¿ven? X2 es esto. Voy a tener uno en la subestructura 2 y otro en la subestructura 3. Bien. Perdón, ahí los dos lo metí en esta subestructura 2. No me acordaba. Acá. ¿Ok? ¿Eso lo decide usted, profe, o por qué No, va a sería? depender del corte que yo haga. Va a depender del corte que yo haga. Yo acá planteé Articulación. Claro, yo acá corté, ves que esta articulación, esta te va a dar X3. ¿Ves? Puse una acá en la subestructura 3 y otra sí está en la subestructura 2. El X2 me queda del lado izquierdo, del corte. Por ende, tengo el par de pares aplicado en esta articulación. ¿Lo ves? En el anterior, que en la subestructura 2, cuando estaba resolviendo para X1, que quedó en la barra horizontal, ¿ahí Sí. se podía poner en la barra vertical? Pero ahí tenés el nudo, está aplicado en el nudo. Claro. Sí, lo tenés aplicado en el nudo. Que lo pongas en la barra vertical o en la horizontal, eso mismo está aplicado en el nudo. Claro. Listo, gracias. Después de esto sugiero que lo resuelvan y las dudas que tienen, obviamente las van a ir sacando. Como vimos acá, esta estructura, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Vas a tener un sistema, o sea, el sistema reactivo va a ser autoequilibrado. Es la única forma que tenemos como para poder resolver un par de pares aplicado a una articulación. Y ahí obtenemos los diagramas. Después, Carlos, hay un caso particular que habíamos armado en una presentación el año pasado. Después te lo muestro. Carlos. Sí, dime. Después Dime. tenemos un caso que es una fuerza y un par aplicado en un punto que hubieras hecho una presentación. Después se la damos, si querés. Bueno, sí. Dale. ¿Me permitís, Fernando? Sí. Cuando Fernando dice que el sistema reactivo es autoequilibrado y porque el sistema activo es autoequilibrado, ¿entienden? Sí, el par de pares es un sistema autoequilibrado igual que el par de fuerzas, digamos. Exacto. En ese caso, por ende, las reacciones, como el sistema activo es autoequilibrado, las reacciones tienen que ser autoequilibradas. ¿Sí? Eso lo entienden todos, ¿no? No hay problema con eso. Gracias, Fernando. No, de nada, porque se tienen que cumplir las tres ecuaciones en la estática, claramente. Entonces, cuando hacemos el pasaje de fuerzas, ¿sí?, de esta subestructura a esta, tenemos un sistema reactivo nulo. ¿Lo ven? Estas fuerzas las trasladamos acá. Sí. Y el sistema reactivo es nulo. Y ya obtenimos M2 raya. X3. Vamos a buscar X3. X3 está acá. ¿Ven? Con línea punteada. Te puedo hacer una consulta antes, que me quedó para X1 y ahora también para X2. Estaba esperando a ver, cuando hiciste X2 en el anterior, la flecha, las reacciones que pusiste, las fuerzas que pusiste en los nudos,
¿no se Sí. pasan también a la oreja, a las orejas vendría a ser de la estructura? ¿Solo se pasan para abajo? Claro, porque el viaje de cargas es hacia abajo, hacia abajo siempre. El viaje de cargas, o sea, cuando vos tenés una carga en una estructura, siempre trata de ir de arriba para abajo, digamos. Para los Entonces, costados no. claro, Ok, exactamente. Igual está bien la pregunta. Bien, bueno, gracias. de nada. Siempre las fuerzas van a viajar lo más rápido posible hacia los apoyos. Eso es un poco también, cuando uno calcula un edificio, una estructura, el viaje de cargas tiene que ser rápido, tiene que descargar rápido hacia las reacciones, digamos. Entonces, la única forma de viaje de cargas que tiene es ir hacia abajo, en este caso. Hasta abajo, No va a ir sí. hacia las orejas porque quiere ir No sé, rápido. se quiere escapar por abajo. Y en el Claro, anterior, ¿se claro. puede ver el anterior? A ver, que pasaba algo similar en X1. X1. Sí. Sí. Había que también me llevó, la que está en el medio no se pasa para abajo. Empezamos por la oreja izquierda, Sí. la pasamos a la del costado y la de abajo. Ya está, quedó autoequilibrado ya esto. No, acá terminó su sistema reactivo nulo, acá terminó. Entonces esa se quedó equilibrada y no pasa a ningún lado, es verdad. Exacto, exactamente. Perfecto, listo. Genial, gracias. De nada. Bueno, X3 estaba ahí arriba, tenemos un par aplicado a la articulación. Y bueno, como vimos es el mismo caso. Avanzamos, tenemos los diagramas de esfuerzos característicos de momento. Y bueno, recuerden que teníamos X3 estaba aplicado en la subestructura 3, un par, y el par negativo en la subestructura 2. Esta fuerza que viene hacia abajo, ahora la pasamos y queda por arriba, y acá tenemos un par y una fuerza. Lo resolvemos como si fuera una fuerza y un par. ¿No ven? ¿Lo vieron todos? Son los mismos casos que venimos viendo. ¿Seguimos? Sí, profe, se entendió. Bien. Carlos, Daniel, ¿alguna aclaración? Bien. X4. Bueno, X4 es este par que tenemos marcado con línea llena. Tenemos uno en la subestructura 2 y otro en las tres patas que están abajo, digamos. Como estamos arrancando del lado de abajo, las primeras subestructuras no reciben ningún tipo de esfuerzo. Y tenemos que equilibrar ese par. Ya sabemos cómo resolverlo. Con una cupla, ¿sí?, que pase por la articulación. Sacamos los diagramas en forma cualitativa. Y ahí tenemos el par que nos queda del corte que recién les mostré. Esta fuerza con signo contrario baja, está aplicada en la articulación. Y esta que está en esta articulación que nosotros colocamos también está ahí. Y de vuelta a lo mismo, es un sistema reactivo nulo. Está equilibrado. Y así obtenemos M4 rayo. Para X5, es lo que está en línea punteada, vamos a tener un par en la subestructura 3, el otro en, si mal no recuerdo, en las patas, en las tres patas. Que me quedó mal de edición, después me di cuenta. Acá tenemos un par. Sí, me falta una fuerza. A ver, esperen. A ver.
Ahí está. Sí, no me había salido las fuerzas. Para X5. Bueno, acá no es una presentación, es un power. Pero bueno, tenemos este par aplicado acá. No sé si lo llegan a ver. Un par positivo. Lo equilibramos con esta cupla también. ¿Sí? Que es colineal a la barra esta horizontal. ¿Sí? Negativa. Y después, esta fuerza que está acá, pasa acá abajo. ¿La ven ahí acá abajo la ven? Tenemos esta fuerza, este par, ¿sí? Que es X5. Y después tenemos que resolver una fuerza aplicada en una articulación. ¿Se acuerdan cómo se resolvía eso? Con el polígono. ¿Se acuerdan del polígono de fuerzas? Bueno, de esa forma la terminamos de resolver. No sé si tienen alguna duda. Ahora yo les voy a mostrar lo que el año pasado había hecho Carlos. Profe, una consulta. Ahí en la estructura que está en el medio, ¿no tendría que haber una fuerza horizontal en la barra de la derecha, abajo? A ver, espera. ¿Dónde? Fíjate que en la Y estructura... acá me quedó mal editado. ¿Dónde? No, ahí está. Ahí apareció. En el PDF que estaba mostrando no estaba. No estaba, sí. La horizontal que está en la barra de la derecha abajo. Ahí está, sí. En la estructura del medio. Ahí está, sí. Pasa que acá me falta una fuerza y... Bueno, claro, acá está, es esta. Está bien. Ahí está. Ahí está tu duda, yo lo dije, Sí. digamos. Sí. Gracias. Bueno. No sé si tienen alguna duda. Esto sugiero que lo resuelvan. Y bueno, si tienen alguna duda lo vamos viendo igual. Profe, ahí el momento, ¿por qué se pasó para abajo y no para el de la izquierda? El par aplicado. Sí, el de la izquierda. Bueno, el de la derecha es obvio que va ahí, pero el de la derecha izquierda. está ahí. Bueno, el de la izquierda queda en la parte de abajo de la estructura, dijimos. A ver, para. Acá queda. Acá. Esta que está punteada. Queda al lado de abajo. Ah, claro, está así, por el corte que hizo queda ahí. Claro, por el corte que hice queda al lado de abajo. Profesor, en la pestaña donde está aplicado X5, Sí. ¿por qué las fuerzas son horizontales? No me doy cuenta el par de fuerzas. ¿Acá? Esas. Sí, que ahí faltaría la otra, pero... Sí, falta la otra. Porque vos tenés un par aplicado en la articulación. Perdón, Fernando, la dirección te la define la barra con respecto a la articulación del medio. Si vos tomás en la articulación de arriba, la que Fernando pintó en negro, a la izquierda, te tiene que dar 0. Entonces, la única dirección que puede tener esa componente es la de la barra. Está bien. Claro. Está bien. Gracias. No. Bueno, ¿alguna duda? ¿Consulta? Bueno, si no hay dudas, si vos, Fernando, no querés agregar